Diplomado de Inocuidad Alimentaria para la empresa ACES Ingenieros y Consultorios. Vamos a tratar el tema de buenas prácticas de manufactura en este presente módulo. Mi nombre para ustedes, con quienes tienen la posibilidad en este momento de escucharme y de tener este curso de manera virtual, la Magíster Leslie Carnero Aros. Cualquier consulta y duda a través de los correos de la misma empresa ACES Ingenieros y Consultores. Empezamos el curso detallando y hablando acerca de lo que vemos en esta primera diapositiva sobre las buenas prácticas de manufactura, la cual las siglas BPM nos indican o se refieren a las condiciones físicas con las que tiene que cumplir un establecimiento y sobre todo los procesos de higiene y de limpieza que deberían llevar el personal que labore y trabaje en ese lugar, para que de esta manera los productos que sean elaborados y lleguen al consumidor sean de la manera más sana y inofensiva posible. Las siglas entonces a recordar, BPMs, para tenerlo en cuenta en el momento que hagamos nuestros diagramas de flujo y cuando hagamos también nuestra designación de puntos críticos. Los objetivos que nosotros pretendemos con este curso es llegar a todos a quienes trabajan en el área industrial, no solamente en transformación directa de alimentos, puede ser también en empaques, y así también tomar conciencia sobre la gran importancia del trabajo diario, ya que es la correcta manipulación de alimentos que evitará las continuas pérdidas que pueden haber. Sabemos de que una buena aplicación de BPM permite que existan menos pérdidas por negligencias, mejorar la economía, no solamente de las empresas, sino también de los hogares y de los consumidores. El deseo nuestro es obtener el máximo provecho de este manual con el esfuerzo y compromiso de todos trabajando juntos para lograr precisamente el fortalecimiento de la educación y la formación en materia de higiene, seguridad industrial, calidad alimentaria, integrando así la sociedad y el trabajo en sí para que podamos tener una competencia a través de productos sanos y de calidad, que precisamente va a ser lo que en un futuro el mercado nos va a, catalogar o nos va a mostrar su preferencia por tener un producto sumamente sano. Adicionalmente, en la siguiente diapositiva, en la número 4, vamos a ver que este informe de BPMs vamos a tocar requisitos de higiene, requisitos obligados de toda empresa que vamos a tener que hacer cumplir y velar para que los trabajadores desde el ingreso a planta, desde la adquisición también del producto y su transporte, tengamos en cuenta y los podamos controlar de manera óptima. Es común ver en empresas, por ejemplo, acá vemos al costado en este diagrama, en esta foto, empresas de productos lácteos, empresas de productos embutidos, en donde el personal está debidamente uniformado y tiene todas sus indumentarias con las cuales trabaja diariamente de manera óptima. Esto es parte del trabajo diario de la empresa. Igualmente, vamos a señalar que esta distinción de calidad, esta presentación del personal que lleve, la responsabilidad del área de producción, deberá de tener una esmerada limpieza personal para su trabajo y también para el momento en que elabora y trabaja constantemente o elabora sus productos. La ropa protectora de blanco, el gorro, cubre cabeza, la malla también que cubre el cabello, el calzado idóneo antideslizante que evite caídas, sobre todo en lugares de mucha agua. Estos artículos tienen que ser lavables y en algunos casos también desechables y mantenerse sobre todo muy limpios, ya que forma parte de la naturaleza misma de la persona y forma parte incluso del trabajo diario.
Tenemos ahí las siglas BPM nuevamente, donde vemos a una persona trabajando con alimentos, picando por ejemplo verduras, frutas, como también otra persona que está dedicándose a servir alimentos y que lleva la ropa o la indumentaria adecuada. Esto nos va a servir muchísimo para nosotros tener un adecuado sistema de control HACCP, un sistema adecuado de control de puntos críticos que vamos a ver más adelante. Va a ser un punto importante e inicial para poder nosotros aplicar las normas ISO o las normas de calidad. Continuando con la siguiente diapositiva, vamos a ver que en la industria alimentaria tenemos que tener algunos aspectos a considerar. Si estamos trabajando con materias primas, por ejemplo leches, por ejemplo cacao para la producción de confitería, por ejemplo estamos trabajando frutas o hortalizas como el espárrago para enlatados, es un punto importante dentro de la cadena a tener en cuenta nuestras materias primas idóneas de calidad que tienen que ser revisadas al inicio de ingreso a planta, sin magulladuras, en estado fresco de conservación, con un tamaño idóneo, proporción o índice de maduración adecuado. Así también las instalaciones de procesamiento va a ser un punto importante dentro de la transformación, ya que estas deben de tener las proporciones ideales, adecuadas, de acuerdo a la capacidad de la empresa. No es posible que encontremos empresas que estén trabajando en zonas muy limitadas de espacio o donde hay interferencias entre el propio personal o donde sencillamente no tengamos comodidad para el traslado de los productos. Así también el personal es otro punto a tener en cuenta que vamos a evaluar durante la inocuidad alimentaria, ya que siendo la persona que manipula, siendo la persona que elabora los productos, en ella recae toda la responsabilidad para el buen manejo del equipo, el buen manejo de los entes principales de elaboración durante el proceso. Así también aprenderemos de cómo es que se va a llevar el control del manejo y de los ingredientes, de los empaques, y que esto van a tener que estar debidamente registrados en formatos y llenados de manera eficiente durante el día a día de trabajo. Esto nos va a permitir a nosotros llevar un control íntegro del paso a paso de la cadena de transformación. Igualmente, sabemos que el agua es uno de los productos fundamentales a tener en cuenta, el cual también tiene que tener un rango de dureza, un rango óptimo de gérmenes mínimos o casi nulos, igual también el hielo con el que uno trabaja, sobre todo para la conservación de productos frescos como frutas, verduras y carnes o pescados, por ejemplo. También el control en procesos de la producción, por ejemplo, cuando nosotros estemos haciendo la evaluación de los puntos críticos, las zonas donde nosotros tengamos que hacer control de actividad de agua, temperaturas, humedad o algún tipo de análisis microbiológico. Bueno, todo esto dentro de esta cadena tendrá que ser debidamente documentado con formatos que van a ser archivados y con el cual vamos a poder nosotros realizar una revisión de cómo es el trabajo mes a mes. Junto a ello, nosotros nos reuniremos a un equipo que va a permitir hacer una evaluación de estos registros que van quedando del trabajo diario y nos va a permitir a nosotros obtener una, experiencia muy enriquecedora, una experiencia de trabajo, fruto del mismo trabajo de día a día con el cual nosotros vamos a poder ver cuándo se trabajó mejor, cuándo se trabajó peor, de qué maneras se cometieron algunas fallas y la idea de este proceso es ir controlándolas. Entonces acá tenemos un gráfico en donde las BPMs toman en cuenta cada uno de esos aspectos. Igualmente, acá hemos considerado, por ejemplo, la producción de almacenes, el personal, las instalaciones, las plagas, el control sanitario, sobre todo de el ataque de algunos insectos, larvas,
hongos mos en determinadas épocas del año, así como también si estamos trabajando con productos cárnicos o de algún producto animal, y también cómo es el suministro de agua que debemos de tener en cuenta y qué cosa de la parte, digamos, de los transportes y cómo el medio ambiente no se tiene que ver afectado dentro de nuestro trabajo, ya que hoy en día también el medio ambiente forma parte de un buen control en la cadena de inocuidad y también un requisito indispensable para la aplicación del sistema ISO 9000. Empezando ya a detallar cada aspecto de la cadena, vamos a poder evaluar, por ejemplo, las materias primas que no deben de comprometer precisamente el desarrollo de las buenas prácticas de manipulación. Estas materias primas, por ejemplo, el Perú tiene una gama enorme de productos, industrias que están actualmente procesando y exportando de manera muy sostenida y en crecimiento, como el café, el cacao, el maíz. También tenemos las empresas de floricultura o la empresa de flores que también está creciendo poco a poco en algunas zonas del Perú, y también el trigo, en este caso para la producción de harinas. Bueno, todas estas materias primas tienen que llevar un adecuado control por el área del Departamento de Microbiología. Lo que vemos nosotros aquí al costadito, vamos a ver unas placas que utilizan las personas durante su manejo en laboratorio y detección de algún tipo de germen, microbio, bacteria. Estas placas se les llaman placas Petri. El líquido rojo que ustedes observan es un agar-agar, es un medio de cultivo, llamamos así, en donde nosotros vamos a tomar pequeñas muestras de la materia prima y las vamos a inocular aquí, las vamos a colocar dentro de esta placa y vamos a observar su crecimiento para ver si existen colonias de gérmenes y en todo caso ver si nuestro producto en este caso cumple las especificaciones dadas. En todo caso, también vamos a tener controles no solamente a la materia prima, también controles obligatorios en este caso al piso, a las instalaciones, paredes, ventanas, puertas, techos, áreas de ventilación, así como la iluminación debida, las tuberías oportunas en colores que deben de señalarnos por dónde circula el agua, por dónde circula el desagüe, por dónde circulan las tuberías de electricidad o de gas, así como también algunas instalaciones o equipos con los que uno trabaja. Por ejemplo, para mencionar aquí, vamos a poner el control de los pisos. Los pisos hoy en día es un requisito fundamental de que tengan un cierto, digamos, ángulo, no un ángulo recto, sino que sea de un ángulo sumamente curvo para que nosotros podamos realizar una adecuada limpieza sin la acumulación de gérmenes en las esquinas, que con el tiempo puede ocasionar la aparición de hongos, de mohos y de bacterias que generan definitivamente mal olor, mal aspecto y también, digamos, algún tipo de putrefacción interna. Este vehículo que ustedes ven, que también el control de pisos tiene que ver con el tema de traslado o de transporte, ya que la planta debe facilitar a las empresas de transporte su ingreso. Tiene que haber un área de, en este caso, un ángulo idóneo, un ángulo oportuno para que el camión pueda subir y no tener que recurrir a estas maderas improvisadas que pueden ocasionar que construcciones muy débiles de cemento terminen rotas o en este caso averiadas y no de las facilidades oportunas. ¿Okay? Estamos también teniendo en cuenta de que estos controles obligatorios van a ser parte del control diario y van a ser parte de lo que nosotros llamamos la cadena de inocuidad alimentaria. Vamos a ver que en la siguiente diapositiva,
A ver, un segundito. Vamos a ampliarla un poquito para que ustedes la puedan ver de manera más detallada. A ver, un segundo. Continuando entonces con la diapositiva que estamos viendo en este momento es, por ejemplo, la acreditación de calidad verificada. ¿Por qué es importante que durante estas BPM ya entendamos qué cosa significa acreditar? Acreditar pertenecen a las instituciones debidamente, digamos, refrendadas a nivel internacional, cuya categoría y distinción ha hecho que tengan la autoridad suficiente para poder verificar el estado en el cual trabajan las demás empresas. Su misión es tratar de que nos den un aseguramiento, la garantía de que estamos recibiendo un producto sano, un producto que a nivel mundial puede tener, digamos, la calidad y sumamente la confianza de que el consumidor no va a salir enfermo al momento de consumirlo. Y por eso, por ejemplo, señalamos acá, ustedes pueden ver un certificado de aprobación, por ejemplo, para una empresa de laboratorios. Qué importante es tener la acreditación debida, por ejemplo, en el caso de laboratorios, quienes son los que realizan precisamente los análisis. Esto evita trabajos informales, trabajos deficientes, trabajos sumamente improvisados o lugares de dudosa procedencia. Así también tenemos que esta calidad verificada la vamos a llamar dentro de unos capítulos para el momento de hablar de ISOs en los módulos posteriores. Recibe el nombre de ISO 22000 o certificación de inocuidad alimentaria. Esta certificación es muy importante ya que, por ejemplo, en empresas de hospitales, de alimentos, va a ser necesaria saber de que estamos frente a un alimento que no va a causar daño, que no va a intoxicar a la población y que hoy también podríamos decir que no causa cáncer, que no causa enfermedad, que cumple las normas en cuanto a insumos químicos, a colorantes y que definitivamente no va a ser perjudicial. Entonces, esto es importante conocerlo desde ya. Retornando un poco a lo que son los aspectos de instalaciones de planta, es importante que los organismos que están trabajando con productos, por ejemplo, en el caso de espárragos, plantas de productos pesqueros, atunes, enlatados de duraznos, de piña, empresas que están trabajando con mermeladas, productos lácteos, en donde tengamos que definitivamente utilizar mucha agua para el lavado continuo, es necesario que existan en los pisos estas rejillas o sumideros que permitan el flujo constante de agua y la limpieza también constante. Las paredes internas también deben tener un recubrimiento de una pintura especial que sean lisas, impermeables, de color claro, de preferencia no tóxicas o mejor dicho epóxicas, que no tengan grietas y que sean fáciles de limpiar y sobre todo desinfectar. En el gráfico vemos también carritos en donde tenemos nosotros productos que vamos a transportar de un área a otra y que estos tienen que estar de manera ordenada, de manera muy limpia al momento de su traslado. Las puertas con las cuales uno trabaja en las áreas ya sea de congelación, de refrigeración, cámaras de almacenes, cámaras de donde estemos haciendo sellado, definitivamente en plantas son de uso cotidiano. Entonces tienen que estar provistas de un material anticorrosivo. Así también tengamos en cuenta de que estas puertas tienen cortinas de aire para evitar incluso el cruce de temperaturas tanto internas como externas, evitar estos golpes o cambios bruscos de temperatura. Las superficies tienen que ser lisas,
facilitar la limpieza, y el ancho de las puertas debe ser de manera fáciles, de manera que nos dé la tranquilidad, y sobre todo el manejo de ingresar con nuestros carritos de transporte, de surtimiento de producto, y que sea de entrada y de salida constante, incluso en algunos casos puertas que se deslicen fácilmente y que nos permitan a nosotros trabajar diariamente con mucha limpieza. Entonces, esta verificación de puertas es necesario también que se realice una limpieza y un adecuado mantenimiento para las mismas. Dentro de lo que es los techos de las paredes industriales, vamos a encontrar que utilizamos a veces lagares, en el caso de los vinos, por ejemplo, la industria vinera, que trabaja con espacios amplios y techos muchas veces de calamina, techos muy altos. Pues estos techos deben de contar con un sistema que no permita el estancamiento de agua. Muchas veces tiene a los bordes canaletas donde pueda discurrir el agua, incluso de lluvia. También pueden existir tragaluces que puedan dar una mayor ventilación a las áreas, así como también deben ser superficies de techos lisos, impermeables, que tampoco contengan grietas ni aberturas, ni sustancias que puedan caer desde el techo hacia el alimento, hacia las zonas o mesas de trabajo, ¿no? Eh, Hoy en día se habla mucho de que tenemos que tener cuidado de los productos, por ejemplo, de arañas que puedan estar en estas áreas, muchas veces que nosotros no contemplamos, pero que también tienen que ser limpias y sobre todo de colores claros para poder facilitar su limpieza. Como vemos en este gráfico, en la presentación número 13, el aire y la circulación y la ventilación de las áreas de trabajo. Por ejemplo, acá tenemos una empresa, un lagar, por ejemplo, en este caso industria de vinos, en donde se requiere que las superficies sean amplias, que haya muy buena ventilación, que los flujos de aire vayan de izquierda a derecha. Incluso en algunos casos hay empresas que trabajan con chimeneas para poder permitir la salida de sus gases o de humos. Tengamos en cuenta que estas zonas también tienen que ser de mantenimiento, y sobre todo en algunos casos se constituyen en cúmulos de residuos tóxicos que hay que limpiar bajo un programa de desinfección constante y que ya el área de calidad tiene que coordinar. Vemos también que estas aberturas de ventilación pueden taparse con rejillas que permitan para que no ingresen mosquitos o en este caso roedores que hay también en las zonas aéreas, y estos filtros de aire puedan retirarse fácilmente para no contaminar otras áreas del proceso que puedan estar cercanas. La correspondiente iluminación sin que haya perjuicio o digamos exposición de cables de electricidad que estén expuestos y que de repente con lluvia externa o humedad puedan ser averiados. El hábitat de los microorganismos tenemos que conocerlo muy bien. Tenemos microorganismos no solamente en la área comunes de suciedad, pisos, ventanas, paredes, como lo hemos visto hace un instante, o en áreas de trabajo, en áreas de equipos. Microorganismos conocidos como, por ejemplo, la Listeria monocytogenes, el Bacillus cereus, el Clostridium botulinum, por ejemplo, en estas latas de productos. Acá tenemos, por ejemplo, coco enlatado o crema de coco, pero también podría estar en enlatados de leche, enlatados de atún, cualquier otro tipo de enlatados, enlatados de piña. Tenemos el Clostridium perfringens, ¿no? Todos ellos producen hinchamiento de las latas y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de realizar el proceso de esterilización de latas para eliminarlos. Entonces esto está en zonas sucias, en zonas donde no tenemos una buena higiene, pero también tenemos microorganismos que viven en el intestino del ser humano
y también viven en el intestino de los animales, como por ejemplo los cerdos o las mascotas. Es por ello que está prohibido utilizar productos o materia prima de lugares de dudosa procedencia, así como también permitir el ingreso de estos animales a zonas o áreas de trabajo, convirtiéndose en un peligro para la salud pública de los alimentos y sobre todo del consumidor. Microorganismos fundamentales que están dentro de los intestinos animales tenemos, por ejemplo, la salmonela, que está dentro de lo que son las cremas, los huevos, los alimentos altamente proteicos como el chantilly. Tenemos también los productos de pastelería que pueden ser atacados por estos gérmenes o estas bacterias. También las chiguelas, que son también microorganismos que están presentes en los pisos, en áreas de trabajo donde no se ha limpiado bien. Y también tenemos una serie, entre de otros, virus o parásitos digamos, de común uso diario y que es necesario que este hábitat sea limpio constantemente. Para crecer un microorganismo y causar enfermedades, tenemos que tener en cuenta un factor muy importante, que es alejarnos o alejar las situaciones en las cuales estos puedan estar en su zona de crecimiento, y a esto se le llama zona de peligro. Como vemos acá en el gráfico hacia la derecha, las zonas de peligro están por encima de los 40 grados centígrados y por debajo de los 140, temperatura idónea en la cual se reproducen con fuerza, de manera masiva, los microorganismos. Así también tenemos nutrientes específicos como por ejemplo, que podemos estar dándole condiciones, nutrientes como proteínas, carbohidratos, grasas, y si le damos el calor, vamos a hacer que el ambiente microbiano multiplique y prolifere de manera más rápida, ¿no? Incluyendo todo esto, lo que son las frutas, las verduras y productos altamente calóricos o altamente proteínicos. Tengamos en cuenta entonces de que nuestro trabajo tiene que ser rápido, dinámico, y si estamos en las zonas de un horno, en una zona de cocina, en zonas de sartenes, en zonas donde hay estufas, deshidratadores, pues estos gérmenes están allí, en zonas muy tibias, en zonas donde vamos a tener que tener presente de que los alimentos no pueden quedarse abiertos, no pueden quedarse con las tapas abiertas o pueden quedar expuestos durante mucho tiempo porque van a ser fácilmente atacados por estos gérmenes. Teniendo esos debidos cuidados, sellándolos bien, muchas veces estos alimentos se cubren con papel film, con papel plástico, y con eso nosotros evitamos que se proliferen, y también podemos en ese instante nosotros guardarlos en refrigeración inmediatamente o en congelación como sea el caso o como se necesite. Los virus son los más temidos debido a que generan definitivamente cuadros para el ser humano de enfermedad durante un tiempo mucho más prolongado, cuya defensa también se ve afectada, ya que el sistema inmunológico responde de manera diferente para cada ser humano. Estos virus, como la hepatitis, por ejemplo, invaden a las células vivas y se replican y se multiplican de manera muy rápida. Entonces estos virus se desprenden precisamente las partículas en sus heces y son transmitidas a través de los alimentos, producto de una mala higiene o producto de que el mismo manipulador ya esté infectado con algún tipo de virus, en este caso proveniente muchas veces de aguas estancadas, aguas contaminadas, aguas de río, aguas de estanques, frutas que han estado guardadas durante mucho tiempo, hielo que ha estado guardado durante mucho tiempo y han crecido colonias. Y tenemos aquí, por ejemplo, que la hepatitis A y la hepatitis E es producida por o se contagia su medio de contacto y de contagios a través de alimentos infectados, como en este caso crustáceos, mariscos y también el agua.
y la hepatitis B y C, que viene en este caso por transfusiones, se contagia vía transfusiones de sangre, o el uso de jeringuillas, el uso de material contaminado y compartido hacia otras personas, así como también las relaciones sexuales entre personas que hayan sido infectadas. Entonces, estos virus atacan al hígado de diferentes formas, diferentes maneras, y si el manipulador está trabajando con esto, tengamos por seguro de que va a pasar o van a crecer dentro de los alimentos, que es su hábitat natural. Es por ello que al manipulador se le exige la presentación de su carnet sanitario para hacer una evaluación de su sangre y una evaluación de las heces respectivas, a fin de ver que esté exento de algún tipo de virus o parásitos que en este caso pueda contagiar a sus demás compañeros o áreas de trabajo. Los parásitos, como en este caso microorganismos que vemos en este gráfico, organismos unicelulares o pluricelulares, que básicamente se instalarán en las zonas del tracto gastrointestinal, en el estómago. Muchas veces ocasionan quistes o pueden ocasionar dolores estomacales, pueden ocasionar que, eh, que se infecte la boca del estómago, los mismos intestinos, y que estos parásitos gusanos sean transmitidos también por superficies contaminadas en donde hayan dejado huevecillos que con la temperatura tibia o temperatura de reproducción crezcan de manera exorbitante o de manera incontrolable. Es común, solamente para señalarles un ejemplo, encontrar personas que puedan tener dentro de sus intestinos osiuros, gusanos, tenias, que no les han dado ningún tratamiento y que forman parte de su estómago. Entonces nosotros tenemos que, a través de un descarte y un análisis de heces, prevenir que nuestro manipulador esté infectado. También tenemos que, como entes responsables de manipulación y de buenas prácticas, prevenir la contaminación de los alimentos, destruir estos agentes patógenos que acabamos de señalar, ya sean virus o bacterias o plagas, así también prevenir que se multipliquen. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Con un buen lavado de manos, evitando utilizar productos que ocasionen contaminación cruzada, evitando la apilación o el mal almacenamiento de los productos, así como temperaturas no idóneas y un buen lavado de productos, frutas y verduras. Dentro del control general o peligros biológicos como parte del control diario que se realiza en planta, tenemos que tener en cuenta de que nuestros productos desde que ingresan tienen que ser evaluados a través del pH, la acidez, la actividad de agua, a qué temperatura o tiempos se están trabajando de cocción, de congelación. Imaginemos por un instante una empresa de producto pesquero o una empresa de un producto fresco, como por ejemplo la leche. Pues nosotros al ingreso a planta, desde el momento que aceptamos el producto, tenemos que llevar a cabo estos controles, así como también las temperaturas, el pH y la acidez. Si estamos trabajando con productos varios, en el caso de catering o productos donde vamos a hacer transformación tipo galletas con algún tipo de aditivos, como por ejemplo con chocolates, con coco rallado, con queso, pues evitemos la contaminación cruzada, es decir, el cruce de aromas, el cruce de sabores sobre superficies que uno esté trabajando, productos salados, productos dulces, o en este caso productos picantes, no picantes, o en este caso productos crudos con productos cocidos. Tengamos en cuenta que la manipulación y la higiene del empleado va a ser fundamental durante este saneamiento integral al que le vamos a dar a nuestra planta industrial. Y para esto se le va a dar instrucciones al consumidor a través de los envases. Se les va a decir: consuma determinado alimento, panes, mantequilla, lo que usted acaba de comprar, y en la lata se señala a una temperatura de refrigeración adecuada, si en caso lo requiere. Es el caso de productos
frescos como mantequilla, como quesos, crema, y que pueden ser por la temperatura alterados o afectados. La escala de pH o la escala de acidez es un control que realiza el área de microbiología que va a tener en cuenta el grado de acidificación de los productos. Solamente para señalar algunos y tener en cuenta, por ejemplo, la leche tiene un pH neutro, el agua de mar en 8 más o menos en una, digamos, proporción alcalina. Tenemos, por ejemplo, la leche de magnesia, que también es alcalina, y en el caso de productos como el vinagre, las gaseosas, los vinos, están dentro de lo que son los productos ácidos. Conservar la acidez natural del producto a través de un buen manejo de temperaturas y un buen manejo de refrigeración es responsabilidad del manipulador a fin de que el producto no se agrie, no se acidifique y no se malogre. Tengamos en cuenta que estos peligros no solamente son de naturaleza biológica, como acabamos de observar, sino también hay un peligro químico, un peligro que viene justamente por responsabilidad muchas veces del manipulador y que también puede ser responsabilidad del mismo producto. En este caso, tengamos en cuenta de que este producto químico son agregados como sustancias conservantes para evitar la proliferación de mohos, de bacterias, de virus o de plagas, y algunos aditivos químicos se utilizan para nosotros poder ayudar a que exista, digamos, un buen color, un buen aroma, una buena sensación de sabor. Y estos aditivos químicos tienen que estar perfectamente señalados con distintivos de peligros, de tóxicos. Tienen que tener rótulos para no cometer de repente algún tipo de cambio o de error o negligencia al momento de trabajar con estos insumos. Es necesario que estos químicos tengan un área especial, que no vayan a tener en contacto ni siquiera de aromas con los productos naturales o productos frescos. Dentro del grupo de toxinas de carácter microbiológico, vamos a encontrar toxinas producidas, por ejemplo, por Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, escombrotoxina o lentamina, que está muchas veces en los peces, la xaxitoxina en moluscos, las micotoxinas en hongos, la aflatoxina, vomitoxina, patulina, ocratoxina y así una serie de toxinas que vamos a tener que son de origen microbiológico y que pueden causar definitivamente la muerte de las personas que ingieren estos productos producidos por bacterias que tienen ese poder de envenenamiento letal y mortal para la persona que lo consume. Estas toxinas de origen microbiológico las podemos ver aquí, son de forma como unas comitas, ¿no? Y que pueden causar dolores de estómago, pueden causar parálisis facial, pueden causar shock anafiláctico, dolores abdominales, cierre de la zona de las fosas nasales, al momento de que uno no puede sentir de repente el buen ingreso del oxígeno ni permite tampoco que exista una buena respiración. Los químicos que también nosotros utilizamos muchas veces para hacer frente a estas toxinas, utilizamos muchas veces pesticidas e insecticidas, sobre todo en los productos de cultivo. Así también utilizamos hormonas, productos antibióticos, aditivos alimentarios para
ayudar a mejorar los colores, por ejemplo, de la carne, así como también algunas pinturas lubricantes para el buen mantenimiento de la planta de producción, a fin de que no haya superficies carcomidas, corroídas o superficies que estén averiadas, así como también limpiadores sanitizantes de la planta y que uno va a tener, digamos, el debido control a través de un buen manejo de plagas. ¿Okay? Esta importancia de utilizar productos para evitar el crecimiento bacteriano de virus o bacterias, por ejemplo, tenemos el caso del Clostridium perfringens, que es una enfermedad en caso de tenerla entérica, septicémica, causada por la toxina. ¿Cuáles son los cuadros que podemos observar en una persona que ha sido, digamos, atacada por esta enfermedad? Tenemos la depresión, puede causar anorexia, problemas nerviosos, postración y en algunos casos la muerte. Los animales también mueren muy rápido, por lo que son aún todavía mucho más susceptibles a estas toxinas. Y por eso es que puede ocasionar grandes problemas económicos cuando uno no trabaja con la debida higiene y el cuidado de estas toxinas de origen microbiológico. Todos estos alcances que nosotros estamos evaluando el día de hoy a través de los conceptos de inocuidad para una buena aplicación de BPMs tienen que ver con el tema de la intoxicación alimentaria a fin de evitarlas. El concepto acá es claro, es llamada también enfermedad de transmisión alimentaria o las famosas ETAs por las siglas iniciales, y es una enfermedad causada por el consumo de alimentos netamente contaminados, organismos infecciosos que incluyen virus, bacterias, parásitos o las toxinas de los mismos. Es común nosotros observar esta contaminación en productos, por ejemplo, en situaciones en las cuales vemos a diario programas en las cuales hemos escuchado tal vez que han muerto niños al ingerir alimentos en mal estado, o personas que han acudido a eventos en donde han consumido productos como la salmonela y ha habido una severa intoxicación alimentaria. Todo ello reviste sanción penal definitivamente, no solamente a la empresa que manipuló mal, sino también tenemos que tener en cuenta de que no ha habido un buen control por el área de calidad y se ha filtrado esta enfermedad de naturaleza muchas veces mortal en algunos casos. Quienes son los más afectados son precisamente los niños. Es por ello que para productos alimentarios transnacionales como Nestlé, en el caso de colados de niños, cereales para niños, los controles son muy minuciosos, así como también en alimentos como yogures, productos lácteos, de la misma manera se realiza un control muy exhaustivo y un buen programa de esterilización de bacterias, así como también en productos microbiológicos como enlatados de atún, cuya sabemos naturaleza propia del producto tiende a desmejorar en pocos minutos. Entonces nuestro control diario de temperaturas y control en las latas y sobre todo en procesos de esterilización tiene que ser muy exhaustivo y muy minucioso. Los aditivos a químicos agregados de manera intencional al alimento los utilizamos muchas veces en el caso de los embutidos, por ejemplo, nitritos, nitratos, benzoatos de sodio o agentes sulfitos. Estos productos se utilizan a diario para prevenir de que el producto se malogre, sobre todo las carnes que tienen la naturaleza de podrirse, de malograrse de manera muy rápida. Y hay que tener cuidado también porque la presencia de estos nitritos y de nitratos están
cantidades controladas por el Códex Alimentario, ya que sabemos que su utilización produce cáncer. Dentro de los aditivos nutricionales que más bien nos ayudan a que el producto tenga un mejor valor nutricional, está muy ampliamente utilizada, por ejemplo, la niacina, la vitamina B6, la vitamina A como el retinol y muchas veces el hierro, que se utiliza mucho en productos para niños para aumentar el consumo de este mineral tan importante en el crecimiento de niños pequeños. Así también aditivos de color que nos van a ayudar a mejorar la presentación del producto a fin de que sea agradable al consumidor. Dentro de aditivos alimenticios indirectos tenemos los adhesivos con los que uno trabaja para la presentación o en el empaque, en el envase y embalaje, como lo vamos a ver en algunos ejemplos a posterior. Igualmente el uso de papel o cartón, el uso de polímeros como por ejemplo los plásticos, el uso de agentes adyuvantes o protectores y desinfectantes que se utilizan por ejemplo para las botellas, en el caso de botellas de vidrio, en el caso también de protectores como en el caso de enlatados o recubrimientos de estaño interno para prevenir la proliferación de microorganismos o bacterias dentro del producto. Este control de aditivos químicos lo mantiene en este caso el Códex Alimentario como un control de manera muy directa y de manera minuciosa y de manera muy real, muy evaluada de manera tranquila para que el producto no sea, tampoco tan artificial, que eso es lo que se busca, tratar de mantener las características organolépticas del producto de manera óptima, de manera sana y dentro de lo más posible, dentro de lo más natural. Tenemos, por ejemplo, para mencionar y señalarles a ustedes algunos aditivos dentro de los más utilizados. El colorante amarillo, que puede producir reacciones sensibles o adversas en la piel. Tenemos el nitrito y el nitrato de sodio, que ya hemos dicho que en concentraciones altas es tóxico, sumamente tóxico. La vitamina A como un suplemento nutricional. Y también tenemos, por ejemplo, el sulfito, que también causa alergias en algunas personas intolerantes o personas sensibles. Sulfitos o metabisulfitos, sobre todo en la industria del vino y en la industria de embutidos, que también es ampliamente extendido. Todos estos aditivos químicos se utilizan en la industria alimentaria, como vemos acá en la siguiente diapositiva, productos de consumo masivo. ¿Qué alimentos estamos viendo aquí que utilizan aditivos? Por ejemplo, para mejorar el color del producto. Por ejemplo, tenemos aquí productos como crema volteada, que pueden utilizar ese colorante amarillo, mostaza de igual manera, colorantes rojos para gelatinas, colorantes en el caso de algunos productos extrusados como cereales, productos que mejoran en este caso también las mermeladas como algunos benzoatos o conservantes químicos que van a ayudar a que el producto esté mucho más estable, o en este caso algunos preservantes como la pectina, las gomas que van a dar una mejor calidad de presentación del producto. En todo caso, estos productos, como acabamos de señalar hace un instante, tienen que tener el debido control y la debida autorización del Códex Alimentario a fin de que no sea dañino y no afecte a la salud del consumidor. Estos contaminantes que llegan hacia los productos alimentarios, tenemos contaminantes agrícolas que hemos señalado, pueden llegar producto de las fumigaciones, de los pesticidas que se utilizan para hacer frente a las plagas, los fungicidas, los herbicidas, así también los fertilizantes. También el uso de antibióticos para plantas que puedan estar
de repente en mal estado o puedan estar, digamos, suelos demasiado deficientes en nutrientes o antibióticos para productos que han sido atacados por algún tipo de plagas, hormonas del crecimiento para algunas plantas que ahora, por ejemplo, están siendo afectadas por el calentamiento global. Todas ellas entonces nosotros tenemos aquí, dependiendo si estamos trabajando con un producto orgánico, tomarlos en cuenta, muy en cuenta, para poder saber cuál es la cantidad adecuada de utilización y no exceder la norma técnica. Tenemos, por ejemplo, en esta siguiente diapositiva, los productos inocuos, los productos que son necesariamente utilizados como productos de calidad. En este caso, por ejemplo, tenemos la alcachofa, las verduras, tenemos la lechuga orgánica, tenemos los espárragos en el Perú, tenemos una infinidad de productos sanos que buscan la protección y la no utilización de herbicidas, pesticidas o insumos químicos. No así estos insumos que estamos viendo en esta zona de aquí, que sí necesariamente para su elaboración necesitaron muchas veces productos aditivos alimentarios, y también adicionalmente pueden haber sido elaborados con productos que no necesariamente sean orgánicos. Dentro de la política ambiental, el día de hoy, en estos tiempos, se aprecia mucho que el consumidor está buscando productos que no dañen a la salud, que no provoquen cáncer, que a la larga no produzcan cuadros de gastritis o de estómago, cáncer del estómago o alergias o enfermedades intestinales. Estos productos tienen que llegar a la mesa de los consumidores, como hemos señalado ya desde el inicio, sin ningún tipo de daño. Queremos recordar de que el ser humano busca alimentos por los cuales pueda pagar inclusive un poco más, pero que no afecte su salud y que sobre todo le permita vivir más años con calidad, vivir más tiempo con vida, con salud, disfrutando en armonía con la naturaleza, sin afectar con insumos químicos a las plantas. El aprecio a lo natural, el aprecio al cuidado del medio ambiente lo vamos a ver en la aplicación de las ISOs, en estas normativas mundiales que buscan insumos de naturaleza proteica, de naturaleza sana, que no dañen la salud y que por el contrario sean productos que no causen ningún tipo de enfermedad a largo plazo, como el temible cáncer, que está tan extendido, o con algunos casos por la utilización de estos insumos químicos causar también en algunos casos el incremento de alarmante de obesidad o cuadros que no son apreciados en el momento, digamos, de la salud de nuestros consumidores y mucho menos de nuestros